empezar a grabar ya. Dios les bendiga. Espero que hayan leído la clase. La clase de hoy trata acerca de Dios Padre. Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento. Gracias Dios por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de podernos presentar delante de ti para poder aprender más de ti, Señor. Bendice la vida de cada hermano que está aquí ya presente. Los que no pudieron conectarse hoy, que les puedas dar la oportunidad de conectarse en la próxima ocasión. Todo lo que hablemos, Señor, y lo que discutamos hoy, que sea para honra y gloria tuya. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Okay, vamos avanzando entonces. Hoy vamos a iniciar con el tema de Dios Padre. Y estamos con fundamentos de la fe. Les gusta mi playa, ¿verdad? Estoy en la playa ahorita, en Tela. Eh, y eh, vamos a hablar acerca de Dios Padre. Este es el tema que nos toca en esta clase, en la clase de hoy. Espero que hayan leído el material porque si usted no lo leyó, pues vamos a discutir varias cosas de ahí. Si no leyó, lo vamos a trazar un poco. Vamos a imprimir, pero mi impresora me lo ha estado sacando por partes. No sé por qué me lo sacó mal, el papel está malo. Entonces, vamos a empezar con el tema de Dios Padre. Realmente, eh, creo que como hijos, voy a hablar acerca como hijos. Una de las satisfacciones de un hijo es conocer más de su padre. Y si hay uno de los gozos más importantes para la vida de un creyente o de un siervo de Dios, hijo de Dios, es llegar a conocer mejor a su papá, a su padre espiritual, que es Dios. Y ese es un gran privilegio. Y la manera de conocerlo, ya que él es muy diferente en todo su naturaleza, la mejor manera es llegándolo a conocer a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a, este tema es muy importante, ¿verdad? Ya que marca la diferencia. Todo el mundo, todas las religiones tienen un concepto de Dios. Algunos tal vez no inventadas, ¿verdad? O otras con un toque místico. Pero Dios, en la palabra de Dios, pues el mismo salmista usa esta expresión en el Salmo 34:8 y dice, gustad y ved que es bueno Jehová. En Salmo, muy precioso ese Salmo. Y es disfrutarlo, de gozar a nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la característica. Para poder comprender a una persona, dígame hermano. Okay. Para poder comprender a una persona, eh, tenemos que decir características de esa persona y algo que está en la naturaleza de la persona. El hermano Héctor tiene un espíritu de como padre, ¿verdad? Y él trata al hermano Yusdi como su hijo. Y Yusdi llega a conocer características de él, o mis hijos también llegan a conocer características mías. Y mientras más me llegan a conocer, entienden quién soy yo. Y cuando estamos hablando de Dios, vamos a empezar a entender, a hablar de la naturaleza, de lo que es Dios en sí. Y hoy vamos a hablar en este momento vamos a hablar de tres verdades acerca de Dios, que nos van a ayudar un poquito. Características de la naturaleza, tres características de la naturaleza de Dios, que nos van a ayudar a entender a Dios, porque Él no es igual a cualquier Dios, ¿verdad? Y no es igual a los dioses del mundo, es muy diferente en todo sentido. Pues primero vamos a hablar la diferencia en su persona. Lo que define a alguien, a un ser, primero es la persona, su característica, su personalidad. En el caso de Dios, Él es distinto como persona. Entonces, primero nosotros, mientras nosotros necesitamos del agua, necesitamos del aire, necesitamos del Dios está encima de todo. Isaías
declaró, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Además, Él ya lo había afirmado que la tierra era redonda en Isaías, y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Entonces, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa baja. ¿A qué pues me haréis semejantes y a qué cosa me compararéis? Entonces, aquí Dios usa una expresión, ¿verdad? Que no hay forma de comparar a Dios. No hay nada creado por el ser humano que pueda compararse con Dios. Entonces, uh, tenemos que tener bien claro ese sentido, ¿verdad? Dios no es muy distinto en su persona. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres. Realmente Dios es diferente, es muy diferente a toda su creación. Y debido a que Él es diferente, no puede ser igual que la creación. Dios fue el creador, no puede comparársele la creación con el creador, y ahí es donde está el conflicto de muchas, vamos a decir, la religión católica o el grupo católico quiere siempre ejemplificar con una imagen a Cristo, con una imagen a Dios Padre. Algunos, por eso los argentinos le llaman el Barbas, o el otro acá, al otro le dicen el Colocho, y le ponen muchos nombres, pero realmente nadie ha visto a Dios en su plenitud. Entonces, es muy diferente como persona a lo que el ser humano siquiera se imagina. Entonces, y Dios, de hecho, en los 10 mandamientos le da una ordenanza al pueblo de Israel, que no tuvieran dioses ajenos delante de él. Entonces, y también el segundo dice, no te harás imagen. Entonces, Dios ya estaba demandando en sus demandas de adoración y de darle, estaba demandando que no ni siquiera pensáramos en una imagen de lo que es Dios. Entonces, esa es la diferencia. No hay su personalidad, su personaje no es lo que nos imaginamos nosotros, seres humanos. Es muy diferente al pensamiento, es muy diferente, perdón, a la idea de imagen que el ser humano tiene acerca de Dios. En algún momento vamos a parar para hacer preguntas y vamos a comentar, ¿verdad? Pero vamos a ver estos 3 puntos ahorita para poder tener tiempo de 5 minutos de comentarios y preguntas. Segundo, el segundo punto de la naturaleza de Dios es que los pensamientos, lo que distingue a una persona, ya dijimos, la persona, la personalidad de él. Lo segundo son sus pensamientos, y definitivamente los pensamientos de Dios. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no hay ninguna comparación en cuanto a los pensamientos de Dios con los del ser humano. El ser humano tiene diferentes tipos de pensamientos, son muy diferentes. Y compara el texto como de alto, de cielo a la tierra. Así de diferentes son nuestros pensamientos. Cuando el ser humano está pensando en pecar o en hacer maldad, de Dios está pensando en hacer bien. Entonces los pensamientos de Dios no se pueden comparar a los pensamientos humanos. Y entonces es la segunda naturaleza del carácter de Dios. También tercero, Dios es distinto y es en la existencia. Nosotros, como dije, necesitamos comida, necesitamos agua y necesitamos descansar para poder existir. Pero en cuanto a esa existencia de Dios, hay 5 aspectos que el material nos da. En primer lugar, Dios existe como un ser espiritual. Entonces, eh, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana le está poniendo excusas en cuanto a adorar a Dios y buscar a Dios. La mujer samaritana dice, es que ustedes solo han dicho que allá se debe adorar. Entonces Jesús le responde, va a llegar el tiempo en que los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando había esa duda, el Señor deja claro que Él es espíritu. Y como es espíritu, no tiene cuerpo físico, que es muy diferente a nosotros.
Nuestro cuerpo físico tiene limitaciones, pero el cuerpo espiritual no tiene las mismas limitaciones que nuestro cuerpo físico. Entonces, hay que entender ese hecho. Él es un ser espiritual y a veces se le relaciona un poco porque la Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, pero a veces usa la palabra de los ojos, contempla la tierra, usa la expresión de la mano del Señor está sobre mí. Algunas poco de palabras acerca de referirse a Dios, comparándolo con el ser humano, pero definitivamente Dios no es igual al ser humano, no se puede ver como el ser humano y no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Aunque la Biblia nos habla que Moisés, Dios le permitió a Moisés, ¿verdad? O a Abraham. Dios le permitió ver a Dios, pero solo le dejó ver las espaldas, aunque ese lugar le llamó el rostro de Dios, pero realmente no vio el rostro de Dios, vio la espalda de Dios. Entonces, hay que ser claro, Dios es espiritual y no tiene nada que ver con lo humano o con la naturaleza humana y el cuerpo. Y hay que entender eso. Y aunque es espiritual, también la Biblia nos dice que hay cosas que nos parecemos a Él en cuanto a emociones, voluntad y pensamiento. Dios tiene pensamientos, Dios tiene emociones y también tiene voluntad. Entonces, hablamos primero entonces que Dios es un ser espiritual. Segundo, Dios es un ser eterno. Hay una gran diferencia. Mientras el salmista dice que el hombre tiene un limitante, 70 años es la vida del hombre y 80 en los más robustos. Entonces, mientras que para Dios no existe el tiempo. Es más, el salmista dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él existe desde la eternidad y, pasada y a la futura, o sea, no existe el tiempo para él. Para él no es afectado como nosotros. Yo voy a cumplir ya 50 años y estoy afectado por el tiempo, pero a Dios no le afecta el tiempo. Para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es un ser eterno. Por eso algunos piensan que ha tardado, pero en el reloj de Dios tal vez solo han pasado 2 días, poco más de 2 días. El reloj de Dios. Y algunos piensan que él ya ha tardado, pero en tercer lugar, ya dijimos, el segundo es que Dios es un ser eterno. Tercer lugar, Dios es un ser independiente, porque él no depende de nada para existir, no depende, ¿no? Aunque los seres humanos dicen que no dependen de nadie, pero siempre dependen. Hasta los ricos dependen de los pobres. Necesitan los pobres, pero Dios no necesita de nada. Porque antes de la tierra Dios ya existía y no necesitó de la tierra. En Éxodo 3:14, Moisés quiso saber qué debía decir a los hijos de Israel. Cuando le preguntaran, ¿quién me envió? Les voy a decir, ¿quién fue que me envió? Y la respuesta de Dios es, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Él habla de una naturaleza que no depende de nadie, sino de sí mismo. Entonces, es la diferencia entre el ser humano y Dios. Mientras el ser humano sí depende de cosas naturales, cosas humanas o de la tierra, el Dios no necesita de nada. Cuarto lugar, Dios es un ser inmutable. Cuando estamos hablando de la palabra inmutable, aunque es una expresión, es una expresión antigua del español antiguo. Quiere decir que no cambia. En su naturaleza, él no cambia, su carácter nunca cambia. Santiago 1:17 dice que él es el padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El día cambia a noche y la noche cambia a día. Las estaciones cambian, pueden cambiar los líderes, pueden cambiar los pastores, pueden cambiar las familias, pero Dios nunca cambia, porque Él es el mismo, porque Él es eterno, son cosas, y Él es independiente, por eso su naturaleza no puede cambiar. Él existe en sí mismo. De ahí vamos al quinto, que es que Dios existe como un ser triuno. Aquí dice una expresión diferente, pero es triuno. Entonces, y este es el aspecto que distingue a Dios.
Aunque ya a través de la historia, los unitarios o los seguidores de Marción, Marción se llamaba un hombre en el tiempo de la Reforma y cuando la iglesia estaba buscando definir las doctrinas básicas de la iglesia. Marción es el padre de todos los que creen que son unitarios, que solo creen en Dios Padre. Hay otros que no creen en Dios Padre, pero dicen que solo el Hijo. Y a eso se le llamamos los Jesús solo. A eso se le llaman los Jesús solo, porque creen que solo en el nombre de Jesús uno es salvo. Y están los eh, unitarios que creen solo en Dios, entonces en Jehová Dios, el Padre. Entonces, pero ya vamos a caer en algunos de nuestros temas en cuanto a la doctrina de la Trinidad, aunque la Biblia no dice, no usa esa expresión, pero este es un aspecto difícil de expresar, aunque hay un solo Dios. Dios dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios mismo dijo, no hay Dios fuera de mí. Y el apóstol Pablo dijo, no hay más que un Dios. Entonces, pero hoy no vamos a hacer mucho énfasis en cuanto a la Trinidad de Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque este es un tema un poco controvertido con grupos que no creen en la Trinidad de Dios. Dios ya se ha manifestado en tres personas desde el inicio. Cuando dice hagamos al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre. En el idioma original esa palabra, de hecho la palabra Dios en el principio, en el libro de Génesis, es la palabra Elohim, que es una palabra en plural. Aunque tenemos que tener bien claro y no confundir ese hecho. No es que tenemos un Dios de tres cabezas, sino que tenemos una triunidad, que es muy diferente. Creemos en la triunidad de Dios. Entonces, como Él es único Dios, las escrituras atribuyen lo que es a Dios como creador, empezando por Génesis, a Jesús en el libro de Colosenses, que Él es el principio de la creación y que en Él fueron hechas todas las cosas y por Él consisten, y al Espíritu Santo, el Espíritu Creador, el Salmo 104:30. El Padre está llamado Dios en Gálatas 1:2, en Efesios 1:2. El Hijo está llamado Dios en Juan 20:28. Y el Espíritu Santo llamado Dios en Hechos 5:3 y 4, cuando Ananías y Zafira hicieron mentir al Espíritu Santo y eh, le dice, le dicen los hermanos, no has mentido a hombres, sino que a Dios. Mentiste al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también es Dios. Además, la Biblia dice que estas tres personas de la Trinidad operan en la salvación del ser humano directamente. Eh, Dios Padre recibiendo el sacrificio, Jesús haciendo el sacrificio y el Espíritu Santo convenciendo de toda verdad, convenciendo al pecador para el pecado. Entonces, toda la Trinidad de Dios se mueve en cuanto a la salvación. Entonces, esa es parte de la naturaleza de Dios. Entonces, ahora ya estuvo la exposición de esta parte. Ahora quiero escuchar si hay algún comentario o alguna pregunta acerca de esta parte, o si no, o si quedaron más confundidos. Entonces, vamos a preguntas, 5 minutos de preguntas. ¿Quién va a ser el primero? Conste que solo de esta parte, ¿verdad? Porque todavía nos falta hablar más cosas. ¿O quiere que sigamos? Ok. Si nadie pregunta, nadie quiere preguntar, entonces vamos a continuar con los atributos de Dios. Creo que estos temas son comprendidos porque la mayor parte de nosotros entendemos lo que la Biblia dice. Y estas son doctrinas básicas, como dije. Entonces vamos a continuar con los atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando características. Va a poner caso. Hay quienes tienen la característica de ser amoroso, ser un buen padre, ser buena persona, buen amigo. Son características que definen a una persona. Cuando estamos hablando de Dios,
estamos hablando de características que son, pero en este caso, cuando hablamos de los atributos de Dios, que son características de Dios, algunas que son únicas de Dios y otras que son que las comparte con el ser humano y que el ser humano las puede tener también. Entonces, vamos a empezar con el primer atributo que es compartido, que es la santidad de Dios. Ahora, la santidad es el atributo central de todos los atributos. Sin santidad no podríamos tener a nuestro Dios. Después de que de Dios salvar a los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto, Moisés le preguntó a Dios, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, entender la santidad de Dios. De hecho, la palabra santidad, ¿qué significa? La palabra santidad es la acción de hacer santo a una persona o hacer santo. Es la acción. Entonces, como es una acción, uh, santificar es la acción. Entonces, pero significa declarar justo. La palabra declarar santo, la palabra santo significa alguien libre de pecado o alguien declarado justo. Entonces, solo Dios puede tener, primero, Él es el que tiene esta característica. Y hay que entender este es lo básico de entender a Dios. Cuando los ángeles, los querubines están cantando, en Isaías 6:3, le dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos. Como dije, la palabra santo significa separado o algo sagrado. Dios está separado y distinto de toda su creación. Cuando se refiere al ser humano, a los santos de Dios, a los hijos de Dios, quiere decir que son separados para Dios, para servir al Señor, para vivir para Dios. Pero en el caso de Dios, Él es separado y distinto de toda su creación. Santiago 1:13 dice que Él es perfecto, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, no puede imaginarse ni siquiera la idea de asociar a Dios con el pecado. Eh, Decíamos nosotros a veces con los niños, les decimos, usamos la expresión de ese, Dios todo lo puede hacer, ¿verdad? Él es capaz de hacer todo, pero hay dos cosas que Dios no puede hacer. Uno de ellos es pecar y el segundo es no se niega a sí mismo, no se niega, él no se niega a sí mismo, o sea, no, él no, lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Entonces, sus promesas son fieles y él no puede negar sus promesas. Entonces, son dos cosas que Dios no puede hacer y todas tienen que ver con el asunto del pecado. Entonces, no puede haber una razón clara en cuanto a hablar, cuando hablamos de la santidad no podemos unir a Dios con el pecado. Por eso da tristeza cuando hay grupos o hay ideologías hoy en día que no sé si han escuchado que dicen y encontraron el famoso código Da Vinci, ¿verdad? En la pintura o pintada por Da Vinci de la Última Cena, donde aparece María Magdalena y él dicen los que traducen eso, dicen que María Magdalena era la mujer o la esposa de Jesús y meten en ese concepto así y para poder transversar más unido a un libro que apareció en el año tercero, negando o afirmando de que Jesús tuvo un amorío con María Magdalena cuando realmente fueron fueron escritos que no tenían ninguna autoridad bíblica. Entonces, pues no tiene ningún sentido el asociar a Dios con el pecado ni a su hijo con el pecado. Eh, un autor del tiempo pasado se llamaba Henry David Thoreau. Fue amonestado a hacer las paces con Dios para estar cuando estaba al punto de la muerte. Pero él bromeó, no me daba cuenta que habíamos peleado. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos pleito. Es más, Isaías dice que nuestros pecados han causado división entre Dios y nosotros. Dios siempre tiene un problema, una querella contra nosotros, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Job se queda frente a Dios, se queda pensando y queda hablando con Dios y le dice a Dios, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. También Isaías,
cuando ve la gloria de Dios, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínense el sentimiento que tenía el profeta Isaías cuando ve la gloria de Dios. Y lo primero que se pone a ver a sí mismo, el pecado. Como cuando nosotros entramos a la presencia del Señor en oración, cuando estamos adorando al Señor, nos vemos lo que sucede que al entrar a la presencia de Dios nos damos cuenta de que somos pecadores. Y es la realidad. Eh, y eso es lo que cuando estamos nos enfrentamos a esa santidad, nos encontramos que estamos lejos y estamos en pecado. Por eso la santidad de Dios demanda que Él juzgue el pecado. O sea, tenemos que estar bien claros. La ira de Dios. Porque hay grupos que solo enfatizan que Dios es amor. Los testigos de Jehová dicen que como un Dios tan amoroso pudo haber creado el infierno o un lugar de castigo. Entonces no es un Dios de amor. Pero se les olvida que también Dios fue un consumidor y su santidad trae ira al hombre pecaminoso, porque Él tiene que pagar, Él tiene que, Él es justo y para que se declare justicia, tiene que cumplirse. La justicia y la paga del pecado es muerte. Entonces, así se cumple la justicia de Dios. Habacuc dijo a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces la santidad nos obliga a acercarnos a Dios. Entonces, ahora vamos con la soberanía de Dios. Como dije en algún momento, si tiene alguna pregunta, vuelvo a decir, levante su mano ahí la mano virtual, ¿verdad? Ya vimos el primer atributo de Dios, que se llama la santidad de Dios. Ahora vamos a ver el segundo atributo de Dios. El segundo atributo de Dios es la soberanía de Dios. ¿Qué decimos o qué quiere decir cuando decimos Dios es soberano? Alguien que me explique. Hermano Héctor, tiene que encender el micrófono. Él es, ¿cómo se llama? Él tiene el control absoluto, total de toda la generación, el universo y todo lo que existe. Él tiene todo el control, ¿verdad? Así es. Él tiene todo el control. Entonces, de eso trata la soberanía. O sea, Él es soberano y Él tiene el dominio. El Él dominio. no lo comparte con nadie. Eh, Él es el que gobierna él está en su trono, estado en su trono. El salmista dice, David proclamó, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así dijo el salmista, de Jehová es la tierra. Él es el dueño de todo, hasta de nuestra vida misma. Entonces, también en el Nuevo Testamento se habla con frecuencia de la soberanía de Dios. Pablo dice en Efesios que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que, porque de él y por él y para él son todas las cosas, dice Romanos también, declarando acerca de la soberanía de Dios. A él no le tiene que pedir permiso a nadie, eso significa la palabra soberanía. Él tiene la autoridad, él no tiene que pedir cuentas, él no tiene que rendir cuentas, perdón. Él no tiene que pedirle permiso, porque actúa en la soberanía, aunque en los tiempos antiguos, los antiguos pensaban que los dioses jugaban con los seres humanos. Y los griegos usaban algo que le llamaba el hilo de la vida, y decían que los dioses cortaban la vida de los seres humanos y jugaban con los seres humanos. Entonces, pero es muy diferente. Dios tiene una voluntad y esa voluntad es soberana, que es lo que quiere decir. Entonces, vamos con el tercer atributo y significa la palabra omnisciencia. Hermana Jennifer, ¿qué significa la palabra omnisciencia? Vamos a escuchar, hermana Jennifer, ¿está ahí todavía? No, no está la hermana Jennifer. Manuel, ayuda, hermano Manuel.
El, Encienda el micrófono, perdón. ahorita. Oye, Eh, que Él tiene el conocimiento de todo, que Él todo lo sabe. la palabra omnisciencia viene de dos, es una palabra compuesta. Es una palabra, la palabra omni, que viene del griego, que significa todo, pues es capaz de todo. Y la palabra ciencia, perdón, viene de una palabra en latín. Es omni, significa todo, y ciencia es conocimiento, entonces quiere decir que lo conoce todo. Entonces, él tiene la habilidad de saberlo todo y conocerlo todo. No existe algo que está oculto a él. Él lo conoce todo. No hay una información fuera del lugar, no hay una información a la cual él es mejor que el famoso ojo de Dios que le llamaban en los hackers, ¿verdad? Que pueden entrar a cualquier computadora y que pueden entrar a cualquier cámara y ver todo. Él es mejor que eso. Él puede entrar a lo profundo. Eh, es más, tanto el conocimiento de Dios que el salmista dice en Salmo 147:5, que nuestro cabello, aún nuestros cabellos están contados por él. Imagínense, si me cae un cabello, él sabe, él tiene la cuenta, él sabe todo, ni la hoja de un árbol se cae si no es por su voluntad, o sea, hasta ese conocimiento tienen porque su mente es diferente a la nuestra, él todo lo conoce. Y en Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Algunos piensan que pueden engañar a Dios, y están equivocados. A Dios Dios no puede ser burlado, dice. Nadie puede engañar a Dios. Algunos dicen, no, yo me le voy a escapar a Dios. Da tristeza, pero hay gente que piensa de esa misma manera. En la omnisciencia de Dios, eh, tenemos que saber que Él entiende y Él sabe todo, cada detalle de nuestra vida. ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia en saber que Dios lo conoce todo? Ya vamos a verlo. Y vamos a hablar también en qué nos beneficien, porque hay tres palabras que son compuestas. La palabra omnisciencia, la palabra omnipresencia y la palabra omnipotencia. Omnipresencia es, Él está en todo lugar. El hecho de que no hay ningún lugar donde los ojos de Dios no puedan llegar. Su completa presencia mora en todos los lugares. Algunos dicen, hasta en el infierno. No, Jesús no hizo la referencia de aquel del rico cuando fue al infierno. No estaban los ojos de Dios también en el infierno, y están también en el infierno. O sea que sus ojos están en todo lugar. Y cuando Salomón eh, dedicó el templo y dijo que era un lugar donde Dios podía morar en toda su gloria, pero él no quiso que la gente se confundiera y que pensara que la presencia de Dios estaba limitada a aquel edificio. Y él usó esta expresión. Salomón dijo, es verdad que Dios morará sobre la tierra, es aquí que los cielos de los cielos no pueden contenerse, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El pueblo de Israel cometió un error en cuanto a la presencia de Dios, limitó la presencia de Dios muchas veces al templo, y ellos en la ideología judía, ellos decían que el templo, pues el templo de hecho significaba y simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Cuando Israel cayó, cuando Jerusalén cayó, entonces hubo un problema. Eh, Dijeron, pues Dios no tiene poder, ya no existe Dios, porque su templo fue destruido, entonces Dios ya no, pero realmente Dios ya no estaba en ese templo, ya no moraba ahí, porque ya había su presencia, había dejado ese lugar también, por el pecado del pueblo. Dios no tiene limitantes como nosotros. Yo no puedo estar allá en su lado ahorita. Lo puedo hacer a través del internet, solo y ustedes me pueden ver, pero yo presencialmente no puedo estar ahí, porque tengo esa limitante. Pero Dios no tiene esa limitante. El salmista dijo en Salmo 139:7-10,
¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Entonces, ¿a dónde? No existe un lugar donde yo pueda huir de la presencia de Dios. Entonces, su presencia está clara y está con nosotros. Jonás es un buen ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que Jonás quiso huir de la presencia de Dios? Quiso huir de la presencia de Dios, pero pobrecito, ¿verdad? No se puede huir de la presencia de Dios. Dice que tomó un barco en el sentido contrario de donde Dios lo había enviado y se fue para Tarsis cuando realmente tenía que tomar para dónde, para Nínive. Nínive era la capital de Siria o de los sirios y Dios él no quería y los sirios eran enemigos de Israel y él quería que Dios destruyera ese pueblo. De hecho lo dice en la Biblia, ¿verdad? Dios había preparado todo para tragarlo, pero llamó la atención el hecho que no existe. Él entendió, Jonás entendió que no había limitante. Para Dios, Dios no tiene limitante. ¿Dónde voy a huir de la presencia de Dios? Entonces, vamos a dejarlo ahí porque se nos está yendo los 45 minutos. Entonces, si se nos va, vamos a volvernos a conectar porque como no tenemos dinero para pagar el Zoom, ¿verdad? Porque hay que pagar para que le dé el tiempo ilimitado, pero aquí va a ser limitado 45 minutos. Tenemos un minuto. Preguntas o comentarios acerca de la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. La omnipotencia quiere decir que Dios todo lo puede hacer. No existe. Ya dijimos que solo hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Es pecar y mentir. No es como el ser humano. Su poder trajo la existencia del ser humano y del mundo. Entonces, Dios es omnipotente y aunque Él es todopoderoso, también es un Dios personal. Y Él puede hacer cualquier cosa y no tiene ninguna limitación el poder de Dios. Preguntas o comentarios acerca de las tres expresiones de omni, omni, omni. 30 segundos.